¿Pruebas? De acuerdo, gracias, Alex. Os agradecemos en primer lugar que hayáis asistido a este acto limitado, como sabemos, pero bueno, al fin y al cabo un acto, además, hace años o hace meses que no vemos un salón con tantas personas, con lo cual es muy de agradecer que estéis aquí y hayáis asistido a acompañar a Charo Bolaños Wilson, estudiante de la UNED, ¿verdad? En el grado de Lengua y Literatura, la tuve en alguna asignatura. En primer curso, ¿verdad? Sí. Con lo cual es un placer. Este acto yo no quiero que sea muy largo, para no cansar, lo estamos grabando para subirlo a la página web del centro y al Facebook, para que tenga difusión con las personas que quisieran estar aquí no pueden por las situaciones de pandemia y los riesgos y todo eso, o simplemente no tienen tiempo de estar aquí. Por lo tanto, se está grabando con tu consentimiento, Charo. Te agradezco que hayas colaborado con el Día del Libro del Centro y tal. Nuestro primer contacto, donde surge este acto, es el 21 de marzo pasado, hace prácticamente un mes. Charo me comunica que ha editado el Condominio, yo la felicito, le doy las gracias porque me lo diga, y a partir de ahí le digo, vente un día y déjame el libro, que lo quiero leer. Me lo da, me lo llevo en Semana Santa, lo leo, y a partir de ahí, el día 8 de abril, nuestra bibliotecaria, Mari Carmen, lo catalogó y le hemos dado entrada. Tenemos una dedicatoria de la autora para el Centro Social de UNED en Cádiz, con todo mi cariño y gratitud por las horas de enseñanza y dedicación. Charo Bolaño, 23 de marzo del 2021. 23 de marzo, como he dicho, lo leí yo ya. Me fui una tarde, me senté en una cafetería y lo leí. La verdad que me quedé un poquito, lo tuve que leer 2 veces. Lo ha leído también mi mujer, que se sepa. ¿Vale? Y en ese momento hemos convenido en que podría ser un buen acto presentar esto aquí como estamos haciendo hoy felizmente, además con esta nutrida asistencia de personas. Yo sin más voy a empezar a preguntarte, tú cuentas a la audiencia por qué surge el Condominio, ¿vale? En primer lugar, yo cuando leo una vez del prólogo de Marisa Duque, que te querrá mucho. Sí, Marisa Duque, además alumna de la UNED también, gran amiga. Sí. Tú lo dedicas a quien siempre creyó en mis aptitudes y me alentó a escribir, transmitiéndome confianza para hacerlo. No sé quién es el destinatario. Pues, me gustaría que lo dijese, si es posible, ¿verdad? Pues, cuando yo entré en un terreno velado, no importa. echa la verja, ¿vale? No importa. Bueno, quería primero dar las gracias a la UNED, a Manuel, por la oportunidad, al director de este centro asociado, por la oportunidad que me brinda de presentar aquí mi primer libro de cuentos. Estoy encantada y también por teneros a vosotros aquí porque me acompañéis en este momento tan lindo, tan importante para mí. Manuel ha hecho referencia en primer lugar a la dedicatoria del libro. Cierto es que se refiere a una persona en primer lugar, que es el hijo de Fernando Quiñones, Mauro Quiñones, que siempre creyó en mí cuando yo le pasaba los escritos que hacía, y siempre me alentó, siempre fue como mi maestro primero en esto de la literatura, porque él me alentaba a leer determinadas obras y aparte de esto, tomaba mis escritos con generosidad y los valoraba y me alentó. Y yo creo que gracias a él y a su madre, Nadia Consolani, fueron ellos los que me motivaron a escribir. Y la dedicatoria termina a mis compañeros de letras, ¿no? Pues son todos mis compañeros de letras libres del taller que hace años lleva Miguel Ángel García Argüez en Chiclana, y que posteriormente algunos de nosotros hemos terminado formando el colectivo Letras Libres, que ha seguido su andadura independientemente del taller. Y todos ellos son compañeros muy queridos y como digo, también está dedicado a ellos. Ese es el motivo de la dedicatoria. Bien, muchas gracias por esta presentación. Cuando yo leo esta obra, Condominio, el primer capítulo de este cuentos, ¿verdad?, entrelazados sobre un fondo común, hablas del foso,
Pascualina y tal, ¿no? El foso, un río, una riada, Cortezón. ¿Cortezón qué ciudad es? Cortezón pueden ser muchos lugares diferentes. Yo me baso en uno en concreto en el que yo puedo conocer, que es indiferente, quiero decir, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier persona puede pensar en un lugar determinado. Pero sí que significa Cortezón algo, el nombre de Cortezón. ¿Por qué llamarlo Cortezón? Cortezón lo llamo por la impresión que tengo yo en especial personalmente de estar en un lugar cerrado, en un lugar que tiene poca apertura para mí, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo por el que yo denomino al pueblo Cortezón, ¿no? Pues, que ya digo, puede ser cualquier otro lugar. Yo puedo tener en la imaginación un lugar concreto y un lector puede tener otro diferente. Avanzas por el foso y nos presentas a un personaje singular, Paulina Castañeda. Pascualina. ¿Quién es esta licenciada en lo ajeno? Licenciada en rellanos, mentideros y cazacuerdas. Sí. Bueno, Pascualina Castañeda está inspirada en un personaje real, un personaje que es dado a lo ajeno, a cotillear especialmente la vida de los demás. Por eso digo que es licenciada en lo ajeno en ese aspecto, licenciada en cazapuertas, mentideros y rellanos. Y entonces, bueno, pues tomé el personaje, tomé el personaje real de la vida, lo transformé en un personaje literario. Por supuesto, ese no es el nombre. Y le inventé una vida, un antes y un después. Bueno, también sirve como una especie de venganza en la historia, porque necesitaba de alguna manera ponerla en un lugar concreto para que yo sintiera sintiera que yo no la tenía encima, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el motivo por el que la convertí en personaje de cuentos. Esta Paulina pues, es uno de los personajes del libro, junto con Pibito Povea, sí. Magnífico nombre. Pibito. Pibito con B, de pibe, sí. ¿Verdad? Povea, Sebastiana, un gitano que aparece por ahí, y esta cosa se lía un poco, ¿verdad? Sí. Y luego también nos habla aquí en el foso de los caminos hacia la isla de León, la salida del mulato. Sí. Y para mí es una especie como de mundo mágico que puede ser Chiclana y no, pero está ahí, está tanteando un río, una riada, un mundo, ¿verdad? Que tú vas desenvolviendo. Aparece un rompetechos, el borracho. Fíjate, describes a Pascualina, y si los ojos de Pascualina se hundieron, de ellos brotaron ramas de sauces. De los ojos de Pascualina brotaron ramas de sauce y toda su piel se ajó en tiras. Pascualina respiraba aún bajo todo aquel manto orgánico que le impedía e intentó arrancar de sí las ramas y el picor. Esto me suena un poco a cuando hemos leído 100 años de soledad, ese mundo mágico, mítico, que pasa de la realidad pascualina a un mundo oculto, mágico. Le brotan de los ojos ramas de sauce. ¿No? ¿De dónde te inspiras para hacer esto? Pues, ¿de dónde te sale? Pues verás, Manuel, yo cuando leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, para mí como lectora fue un punto de inflexión. Hasta entonces yo escribía sin más y tenía cierta resquemor, digamos, por no poder escribir, a lo mejor por no poder escribir, no acabar algo muy largo, ¿no? Entonces allí me di cuenta también que lo mío era el realismo mágico, que me sentía cómoda en él y que los cuentos se me daban bien. Y como lectora, 100 años de soledad fue muy importante porque fue un punto de inflexión, me di cuenta de muchas cosas y la verdad que aprendí muchísimo de él y de los escritores del realismo mágico, el llamado el boom latinoamericano. Esto es un diálogo, pero cuando queráis intervenir, por favor, preguntáis, ¿eh? Vamos a intentar que esto sea una especie de diálogo general, no un diálogo entre la autora y yo, que yo he inventado unas preguntas, pero si alguien quiere preguntar alguna cuestión que tenga que ver con la obra o por qué surge la obra, que por favor levante la mano y participe, que sea esto abierto, ¿de acuerdo?
Mencionabas Sí. antes, si me permite, el rompetecho. El rompetecho fue un personaje real que era un señor bajito, muy bajito. Era alcohólico y deambulaba por las calles con su cartón de vino, todo el mundo se metía con él. Fue un personaje real y apareció un día muerto en la ribera del río. No se sabe bien qué le pasó. Y yo lo conocí y me llamó muchísimo siempre la atención, me pareció un ser tan desvalido y tan... Bueno, lo he metido en la novela, en la pequeña novela que conforma Condominio, porque me pareció que se lo debía de alguna manera, porque era una persona a la que nadie le hacía caso. Por ejemplo, mencionando a uno de los personajes. Claro, pasamos al capítulo 2. La tarde vivía tras el devenir de las hormigas. De nuevo estamos en un mundo místico. ¿Eh? Y aquí nos vas a hablar del barrio. El barrio que puede estar o no estar, existir, no existir. Sí. El barrio, tú lo llamas con mayúsculas, el barrio. Sí, el barrio, sí. No lo dice con mayúsculas, no es un barrio, es el barrio. Sí, porque sí. Y es importante saber mayúsculas que has colocado. Sí. Aquí nos vas a hablar de Rosario, el Gravier. El Gravier. Que es Gabriel. Otro personaje. Pero que yo de pequeño recuerdo en calle decir Gravier, no Gabriel. Sí. Nadie decía Gabriel. Tú tienes esta expresión popular que me gusta mucho. Que es hasta difícil. Y en la página 24 habla de profesiones. Aquí habla del que vende higo, del que vende carbón, del que va a la almadraba, al campo, las que cosen. Está reflejando un mundo auténtico. Sí, sí, sí. Y está enmarcado en los años 60 del siglo XX, ¿no? Los años 60. Por lo cual me parece bien introducir en el relato de la autora todas estas profesiones que forman parte de lo que es el caldo de cultivo de la sociedad de una época, el año 60, sí, es la que tú conociste. Sí. Aquí ya empieza una tendencia que luego continuará con otra personaje, con Encarnación, sus experiencias eróticas, Mario, esos asomes a atender, ¿verdad? Esas insinuaciones. Ah, bueno, sí, te refieres a Encarnación. Lo he comentado contigo en el sentido de que está muy bien expresado porque ella no insiste en lo macabro, ¿verdad?, de la cuestión. La deja aludida. En un apunte erótico, pero el erotismo existe, no podemos ser, digamos, hipócritas con él, está por la parte de la realidad humana, y ella lo trata, pero con cierta elegancia, lo deja caer, y ya está. Y ahí nos va a hablar de Encarnación. Sí. En la página 30 citas el lenguaje de la calle. Lo leo porque me va a estar así. Por mujer, lo fuera dejado. Lo fuera dejado. Yo lo escucho todos los días, diariamente. En vez del verbo haber, el verbo ser. Fuera, en el subjuntivo. En vez de lo hubiera dejado, lo fuera dejado. Además con la pérdida de él. Sí. Esto es el lenguaje de la calle, auténtico. Esto es el lenguaje dialectal puro de aquí, de Chiclana. Tía buena, ahí yo tú, yo no podía, tita, ¿verdad? Mi nuera con el chico, ahora mismito, me fuera gustado, en fin. Provecita. Hay una cantidad de expresiones fonéticas que responden a una realidad dialectal coloquial del día a día. Esto es lo que se habla. Lo que se escribe es otra cosa, pero esto es lo que se habla. Y aquí hay una muestra. Esto me recuerda un poquito a Quiñones, a estos autores que han tocado la beta popular, ¿verdad? Quiñones cuando iba al mercado, hay una anécdota en la que él decía que estaba trabajando, cuando decía que escuchaba, que se paraba a escuchar, iba al mercado y se paraba a escuchar a la gente y decía, no estoy trabajando, estoy tomando nota de lo que estoy oyendo. Tú has hecho una labor de antropóloga y lo has llevado a tus escritos literarios, ¿vale? El tema del erotismo, bueno, mencionas al personaje de Encarnación, que es en la novela es una vecina que se asoma al tendedero para atender con su pechuga bien servida, y el vecino de arriba se va asomando al verla y se reguinda, se reguinda para verla cada vez con más interés,
sin ella darse cuenta. Ese pequeño guiño. También está el personaje de Marion, que bueno, viene un poco más adelante. Ahora en el siguiente capítulo, Seres Reunidos, se menciona a este personaje Marion. En el 3, Seres Reunidos, este es magnífico, la comunidad. La comunidad. Si lo habéis leído, lo vais a leer, la comunidad. Una comunidad con una presidenta, una ama de casa, una señora con poca preparación para ser presidenta de una comunidad de propietarios. O sea, que te hayas fijado en este detalle, que es la vida real. Sí, perfectamente. Lo que hace el presidente es lo que hay. Sí, sí, sí. Y tú me dices, no, no pasa nada, lo único que hay es comprar los productos de limpieza de vez en cuando. Bueno, esto es un recurso de la calle, las descasadas o libres que dicen aquí. Estoy en la página 34. Y luego la indumentaria, ¿verdad? La indumentaria de la gente que viene por ahí. Van llegando a la reunión de vecinos y con cada una con su... Pijamas, batas, mallas, todo esto, la chica que lleva el conejito Playboy y las babuchas. Bueno, esto es... Claro, porque las reuniones de comunidad, pues nada, ellas van vestidas tal como salen de la casa. Una con su camiseta de chapa pintura Manolito, que es la empresa del suegro, y aprovecha la ocasión maravillosa de elegir una nueva presidenta de esa reunión de vecinos para hacer publicidad del negocio del suegro, chapa pintura Manolito. ¿Esto lo viste? Esto está basado es que tiene mucho de... Es que parece que lo has visto. Yo es que he tomado mucho de algunos lugares. Para mí tiene un fondo visual. Claro, entonces estas babuchitas del Playboy con el conejito del Playboy, que en fin, una vestimenta que no exhiben sin pudor, o sea, que no da igual, vas a andar como con la bata, a una reunión de comunidad, bueno, estamos entre vecinos, pues bajamos y hacemos aquí el pase de modelo. Y bueno, sí, la reunión de la comunidad, el escenario es este y lo que ocurre está también inspirado en esa picardía que demuestran estas vecinas, unas con otras. Y cuando hay una que exclama, que la del 9 hay que ver, los recibos que no los paga, y ya veremos la luz de la escalera entonces. Sí, es una preocupación muy, claro, de los vecinos morosos que no pagan la comunidad y aprovechan la reunión, alguna que otra aprovecha la reunión para pinchar y decir, es que enteraros que la otra de aquí no paga, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiezan así un poquillo y eligen una nueva presidenta haciendo también un poco de trampa. Ahí está la picardía de la que hacen gala. En este capítulo, Seres Reunidos, la comunidad, tercero, introduce ya una cuña sobre las que salen de noche. Sí. Es un retrato sociológico que está ahí, sí. que es un tema duro, sí. Las que salen de noche. Sí. ¿Esto lo has visto? Esto es responde la realidad sociológica. Esconde efectivamente, porque el libro, aunque pueda parecer yo lo he pensado mucho, ¿no? Que habrá personas quizá, no me lo han dicho todavía, pero bueno, que pueda parecer un poco como que no empodera a la mujer, sí, es que es todo lo contrario. La empodera porque yo lo que quiero poner de manifiesto y quiero compartir es que esto, por ejemplo, la libertad sexual de esta Marion que sale de noche y cree que es libre, no lo es. Es tan poco libre como las demás. Y están encerradas en su mundo. No es que nadie las tenga encerradas, sino que ellas mismas están encerradas en su mundo, pero porque es la costumbre. La vida que han vivido, lo que han conocido, la poca apertura al mundo, pues las aboca a eso, a estar siempre en un universo muy cerrado, en el que del que Marion cree salir, del que Marion cree ser libre, pero que al fin y al cabo no lo es, porque su sexualidad la vive en un entorno que debe ser cerrado forzosamente, porque si sale de ahí, de ese, yo menciono un local de intercambio de pareja y Marion va, si sale de ahí, la van a criticar, porque van a ver que está ejerciendo su libertad sexual, libertad sexual, y lejos de ese sitio no puede hacerlo, ¿no? Entonces, es un poco como volver otra vez a la misma cárcel en la que ellas mismas se... ¿Qué busca Mario? ¿Tú qué crees que busca Mario? Mario busca ser libre, hacer algo que no hacen las demás,
y bueno, cree que lo consigue, pero realmente no lo consigue, porque si tiene que estar encerrado en un lugar para pretender ser libre, tampoco lo consigue. Y es una crítica también a la sociedad en cuanto a la sexualidad de la mujer, que no es algo de lo que se hable demasiado, bueno, sí se habla, pero que no es algo que esté bien visto. Finalmente, siempre hay mucha traba con esto, entonces es una crítica un poco también ahí a esto. Me parece que ha sido, a ver la palabra como le digo, ha sido auténtica al citar este mundo. No sé si decir la palabra osada, atrevida, pero ha sido, digamos, innovadora al trasladar a tu relato la experiencia de Mario, que existe. Sí, además era como una necesidad de establecer un contrapunto, un reflejo a ese otro mundo de las señoras que están bien casadas, vamos a decir así, que se salen a la calle muy para la sociedad, de cara a la galería, ¿no? Muy bien puestas, muy tal, pero que tiene un doble mundo interior. Hay un doble mundo ahí, sí. Bien. Bueno, habla de nuevo y se extiende los esteros de cortezón. Los esteros de cortezón, pues cuando no sale de Chiclana, si el cortezón es Chiclana, pues va a haber los esteros de la ciudad, ¿verdad? Hacia San Fernando y todo el mundo aquel, lo que hacen Carbón, el Mulato. El siguiente epígrafe, Guardia, tiene la virtud de que hace una especie como de contrapunto total y nos lleva a una señora que cuida a doña Mercedes y a su familia, una de las protagonistas, y esto te va a servir para hacer una especie como de retrato sociológico de un Chiclana de los 60, que después se va a ir, vas a introducir aquí la beta religiosa, no podía ser de lo que la religiosidad popular, desde la visión de doña Mercedes, y te va a permitir hablarlo de una persona que viene a continuación, que es el padre Alfonso. El padre Alfonso. La ley establece un hilo umbilical con el padre Alfonso, que según me has dicho antes, en la conversación que hemos tenido, es un guiño a un autor muy conocido. Sí. Bueno, te comento. Exactamente el cuento este que tienes ahí ahora mismo delante abierto, Guardia, fue el primer cuento que escribí de la novela. ¿Este padre Alfonso existió? Este padre Alfonso es un personaje de Quiñones, de Fernando Quiñones, del cuento Todo un verano para el padre Alfonso, que se encuentra en su obra El coro a dos voces, Tusitala. Este cuento narra cómo el padre Alfonso, sacerdote, cura, párroco de la iglesia de San Telmo, pues escucha en un momento determinado, no sé si era dando misa, a unos ruidos extraños por debajo de la iglesia, y entonces en un momento determinado él va a ver qué es, y resulta que es un lenguado gigante que se esconde bajo la iglesia, que se conoce que tiene unas aguas que conecta con el río cercano, y ahí se ha quedado el lenguado y él lo escucha. Entonces yo recojo todo eso, tanto la figura como del padre Alfonso, como la historia del lenguado, y también lo menciono en el libro, como él en el púlpito, en un momento determinado, da la homilía, menciona ya el hombre ya mayor, y menciona, bueno, se le va un poco la cabeza, y menciona que él a ese lenguado lo ha visto, entonces ya los feligreses lo tratan como un poco, oye, el cura este ya no está ya para mucho decir. Y el padre Alfonso es un personaje que casa a los padres de Pascualina y bautiza a Pascualina, o sea, le meto la historia. No, yo no tengo conocimiento yo tengo entendido que fue un personaje de Quiñones, del cuento este de Quiñones. La imaginación de don Fernando. Sí, un cuento maravilloso que os invito a que lo leáis, porque la verdad que no tiene desperdicio. Bien. Pues bueno, esto va avanzando con las ferias de Chiclana, ¿verdad? Y los episodios de Antonio Situno, el gitano que aparece por ahí, y que va a dar pie a
que va a ser el origen quizás de la pérdida de este Antonio Situno, de Pibito Povea, Sí, bueno, Pibito Povea es el marido de Sebastiana, el que cría a Pascualina, se supone que es su padre, pero no es su padre. Su padre es un gitano feriante al que la madre se arrimó por diversas cuestiones que cuento en uno de las narraciones. Y bueno, Pibito Povea es el personaje este, el gitano es el que encuentra a Sebastiana en la feria, y después me mencionabas también a otro de los personajes que eran Antonio Situno, que es el marido de Pascualina, que Situno. No aceituno. Situno. Es que tenía ese, a mí me gustaba mucho cómo me sonaba, Antonio Situno. Vuelve a respetar ahí la fonética popular de esta persona ceseante. Sí. Es el marido por ir finalizando y daros turno a vosotros, decir que una pregunta ya, ¿hay algo en esta obra de reflejo de tu biografía personal, Charo, o es solamente una creación ficción? ¿Hay aquí detalles tuyos que están incrustados? Hay un poco de todo. Hay, por ejemplo, personajes que están basados en personas reales, otros completamente inventados, y lo mismo con las escenas, ¿no? que describo. Hay escenas que me llegan a conocimiento por otras personas, otras que he podido yo tener más presente, más presente. Y es un poco de todo, ello, ¿no? Tengo experiencia personal, vivencia personal, ecos que me llegan de otros sitios, también de otras lecturas, personajes reales. Es un poco un mix, un poco de todo, ¿verdad? Sí. Y por ir finalizando mi actuación, ¿qué te ha aportado esta experiencia? Pues yo el libro, primero empecé con el cuento Guardia, necesitaba expresar lo que sentía, y era un poco la necesidad de decirle al mundo que no soporto pues ciertas cuestiones que están referidas a estas personas que se creen con los derechos de preguntarte, de decirte, de indagar y estar cotilleando y todo esto. Entonces eso a mí me espantaba, y yo necesitaba pues escribirlo y echarlo. Y a partir de ahí pues me dio, pues es un personaje que lo voy yo, como bien decía Clara Obligado en una conferencia en la que escuché una vez, que la literatura podía servir como venganza también. Digo, pues la voy a poner donde yo quiero poner. Entonces pues escribí. Esto también es terapia, ¿no? Sí, porque es como para mí ha sido como una especie de subsidio, quitarme de encima algo que me ahogaba un poco. Porque sí, la señora licenciada en realidad no es pasapuertas ni mentideros. Todos tenemos un pascualino ser en nuestras vidas, seguramente. Toda mujer lleva un poco de pascualina dentro. Pero es que yo quería hacer hincapié en que no es... hablo de pascualina porque hablo de pascualina, pero bien podría ser un pascualino, quiero decir. Que no es... Quiero que no... ¿Me comprendes, no? Entonces... ¿No tiene género? No. Por ahí va la historia, ¿no? Entonces es un poco poner de relieve esto, ¿no? Esto que ocurre, que todo el mundo conoce. Sí. Muy bien, pues yo hasta aquí lo que tú quieras aportar y lo que queráis preguntar, pues amigos, si os parece, turno de intervenciones, y Charo está a vuestra disposición, que es la autora y es la protagonista de este acto. Así que, sí, Yolanda. Mira, te estoy escuchando y recuerdo algunas conversaciones que hemos tenido muy graciosas, muy agradables, algunas con un cierto matiz dramático, y terminábamos riéndonos, ¿no? Y terminábamos... Quiero preguntarte una cosa, al final llegó a un acuerdo con Pascualina, ¿y crees que no era tan terrible Pascualina realmente como llegó a hacer algunas veces tus peores temores? Pues mira... O sea, llegó un momento en que entendiste a Pascualina y que quizás su pretendida maldad cotilleadora no era tan terrible. No, que era algo más. Sí. Date cuenta, fíjate, Yolanda. La vulnerabilidad del momento,
tomártela a lo mejor con exceso de temer, ¿no? Que Yo, date cuenta, Yolanda, que te preguntaron. en el libro no la trato tan mal. No la trato tan mal porque hablo de ella con cariño. O sea, hablo de ella con cariño. Me limito muchas veces a poner sobre blanco, negro sobre blanco, pues cuestiones objetivas, cosas objetivas que han ocurrido. Otras veces, en otras partes, pues invento un poco, ¿no? Pero sí, no la trato tan mal. Hay personas... No es un personaje malicioso, Pascualina. Pascualina no es maliciosa, no. Yo considero que no tiene maldad. Es simplemente una persona, es que voy a eso precisamente, a poner de relieve, a poner el punto de atención en que como un mundo cerrado, un mundo en el que las personas se mueven dentro de él y no tienen pretensión de salir porque están cómodas, zona de confort que se llama, se quedan ahí y dentro de ese mundo pululan y creen medrar, no sé, pero no porque están reconcentrados en un mundo. Entonces, claro, yo lo que veo es eso, ¿no? Que es como una denuncia, vamos a decir así, ¿no? Como una llamada de atención sobre ese tipo de mundo cerrado, de personas que no, quizá, bueno, pues se pierden otras cosas porque quieren perdérselas, que es voluntario completamente, que todo el mundo es libre de hacer perfectamente como considere. Pero claro, eso los aboca a meterse en un círculo que los retroalimenta de alguna manera y entonces, claro, hay momentos en el que pueden toparse con alguien que diga, bueno, a esta señora, ¿qué le puede importar X cosa? ¿No? ¿O cuánto ganas tú? Entonces, ese tipo de personas están ahí, claro, y entonces he querido poner el punto de atención en ello, ¿no? No son personas con maldad, en absoluto. Las personas malas no se manifiestan tan claramente muchas veces. Ya te lo encuentras encima, ¿no? Pero Por eso puedes hacer otro cuento. me lo han dicho que podría seguir con Pascualina. Pascualina, sí, Pascualina, sí. Ahí en el libro le pongo, le llevo a su final, pero sí podría tener otras andaduras también, podría ser. La literatura da para eso y para mucho. Recoger un personaje final. Sí. Claro. Yo te conocí hace un par de años en el seminario de literatura y la verdad que me ha sorprendido, no conocía tu dote literaria. ¿Has escrito algo antes o es el primer cuento que haces? Pues mira, yo realmente no, conformado así en una novela corta como esto, no, yo había escrito cuentos. Había empezado a escribir en el taller de Miguel Ángel García Argüelles en Chiclana, que fueron mis comienzos. De ahí, de ese taller, salió la idea de estudiar la carrera del grado en literatura, en literatura. Y nunca me había atrevido a hacer algo largo, vamos a decir así. De hecho, yo tenía ese complejo de pensar, no puedo, no. Todo el mundo me dice, hay que escribir novelas. Si quieres escribir una novela, bueno, una novela, a mí me salían cuentos. Y un día fui a una conferencia que daba la Fundación Fernando Quiñones en Cádiz, en la Fundación Carlos Mundo de Ori se celebró, a la que acudieron el editor Juan Casamayor de Páginas de Espuma, que es una editorial que solo publica cuentos, y los cuentistas, claro, obligados, el Juanito Jorge Navarro, que los he leído, me encantan, son escritores que me gustan mucho, y empezaron a hablar del cuento. Entonces yo estaba de oyente en esa conferencia y me di cuenta en ese momento que, bueno, que no tenía que sentirme mal por escribir cuentos, que si no salía una novela, bueno, ya saldría. Yo estaba empezando, yo estaba aprendiendo. Y digo, bueno, pues a partir de aquí los pongo en valor mis cuentos, trato de hilarlos, y así nació Condominios, porque fueron cuentos que a partir de una personaje que me motivó a escribir, fui hilando y le fui conformando una historia con un antes y un después, una trama, y salió Condominio, que forma se forma la novela con 9 cuentos.
Y ha sido en este año pasado cuando tú lo has terminado, lo has completado en el 2020. Sí, sí, no, el libro, bueno, la historia en sí comenzó hace ya un tiempo. Los cuentos fueron escritos poco a poco, ¿no? Y fue antes del confinamiento. Yo lo registré en el verano del 18. En el verano del 18 fue cuando registré el libro. Y ya después lo he ido corrigiendo, he tenido varias correcciones, corregir, ya se sabe que corregir mucho. Y ha sido ahora este año 2020 cuando me dije, lo voy a sacar porque me lo tengo ya que sacar a este niño al mundo, si no, no puedo seguir adelante con otras historias. El título queda muy bonito, Charo. El título, Clara, fíjate, el título fue un hallazgo. ¿Te ves por qué? Porque yo en mi cabeza pensaba, a ver, ¿cómo uno yo en un título lo que es el barrio con mayúscula, como dice Manuel? Porque no es el barrio de no sé quién, de no sé cuánto, no. El barrio como imagen en general de lo que puede ser un barrio cerrado, un barrio que no admite nada de fuera, o poco de fuera, ¿no? Y a la vez un pueblo, el barrio, el personaje, todo lo que sucede, todo lo que le sucede, todo ese mundo interno, cómo lo uno en una parte, además porque a mí me gustan los títulos que sean cortitos, no sé, es una... Y me vino digo, Condominios es perfecto, y fue un hallazgo por eso. ¿Te vino así? Sí, porque claro, te pones a escribir títulos, a ver, la idea, la cabeza, la historia, lo que dicen, lo que cuentan, y te pones a escribir. Y escribes muchas tonterías a lo mejor, hasta que das con una palabra y dices, espérate, esta. Así me ha ocurrido con otros libros que tengo ya ahí y otros títulos que ya conseguí plasmar en un papel. Digo, este título le va bien a este libro próximo, a esta historia próxima. Así, vienen por ahí. Entonces, cuando tú tenías necesidad, ¿no?, de escribir sobre estos cuentos, ¿no? Cuando has terminado, te habrás sentido satisfecha. Divina, ¿no? Divina, porque digo, ala, y además juego con el lector porque lo que no hemos dicho es que el libro son 9 cuentos. Tú puedes empezar por el capítulo número 1, por el cuento número 1 que aparece, y leer hasta el final. Si lo haces así, te encontrarás con algo. Pero si lo lees desde el último al primero, te encontrarás con otra cosa. Eso, que no hay ningún orden cronológico, ¿no? Sino pues que hay un orden cronológico, tanto si lo lees del principio al final o del final al principio, y te encuentras con cosas diferentes. Pero también se pueden leer independientes unos de otros, y puedes leer un cuento y tiene significado en sí mismo, por sí solo. Tiene todas esas lecturas. Muy bien, entonces, ¿qué sentiste cuando terminaste el libro? Me sentí divina, me sentí como que me había quitado un peso de encima, porque yo no quiero revelar mucho, pero me sentí divina, me sentí en paz, en paz porque necesitaba, no sé, quejarme de alguna manera, ¿no? Y compartir, preguntar, decir, bueno, pues pasa lo mismo, puede pasar a alguien, algo así. Yo creo que puede ser, que todo el mundo tiene, no sé, alguna historia por ahí parecida, de decir, bueno, a mí me ha pasado algo así, un poco compartir. Acabo de poner las imágenes de... Sí, efectivamente. De la Riada de Ciudad 65, sí. Que tiene que ver con ese... Tomo el día de la Riada como... molino por el que se nos va Pibito Povea. Sí. Pibito Povea, el padre de Sebastiano, el padre de Pascualina, pretendido padre, que finalmente no lo es, cuando se viene a dar cuenta que Pascualina Castañeda no es su hija, entre otras cosas por los sueños, por las voces que en sueños dice Sebastiana, se da cuenta Pibito Povea que Pascualina no es su hija. El pobre le entra víctima de tal shock, que el día de la Riada, en la Riada realmente no hubo víctimas, afortunadamente, solo pérdidas materiales. Pero yo en la novela pongo que él se agarró a un cajón de ternos de cama oloroso y planchado para dejarse arrastrar como tristes correntías para desaparecer en el foso que circunda el pueblo, porque no soportó la idea
de ver realmente que había sido engañado por Sebastián. Entonces, bueno, pues sí, esos cajones de cómoda. Sí, ese fue atroz, aquello fue atroz, algo muy, muy, muy significativo en la historia de este lugar y sí, la gente del lugar cuenta mucho también esto, ¿no? Cómo se iban los enseres. Eso, a mí me lo han contado, eso en concreto me lo han contado personas mayores, ya fallecidas en concreto, esta persona, cómo veía esos cajones con sus ternos de cama, ¿verdad? Bien puestecito, pues llevárselo la riada junto con esas ratas que salían, todos los enseres que iban. Y bueno, pues pensé que Piguito se fue con ello también. Pobre hombre. También. Sí. Yo quería preguntarte, Charo, que se ha nombrado el colectivo de letras libres, Sí. con el que allí prácticamente hemos coincidido, Sí, yo sí. con la música, acompañando las lecturas que hacían Sí. allí en el colectivo, y me resulta curioso que la mayoría de lo que se leía allí era poesía propia de cada uno de los lectores y lectoras que participaban en las lecturas. Y me resulta curioso que tú hayas tomado el camino de algo, no sé, que parece como divertido, ¿no? Los cuentos, Sí. en vez de a lo mejor una novela, Claro. la novela, o novela histórica, o novela negra, Sí. o incluso la poesía, ¿no? Porque sabemos que tú eres muy sensible, y yo siempre he pensado que tú a lo que te ibas a dedicar es escribir poesía. La pregunta es, ¿para cuándo la poesía? ¿O eso no está contemplado en tu futuro literario? Pues espero que sí, ojalá. Yo considero que la poesía es un género el más difícil de todos. Yo considero que es el más difícil de todos. A mí todos los géneros literarios me merecen un respeto inmenso, y por lo tanto cuido mucho de hacerlo mínimamente bien por ello, ¿no? por el respeto que me merece. Y la poesía es lo máximo para mí. Yo considero que un buen poeta, no sé, un ser divino casi, ¿no? Porque hacer poesía, hacerlo bien, escribir buenos poemas es muy, muy difícil. Ojalá pudiera yo llegar a ello. De momento yo me siento cómoda con los cuentos, sigo aprendiendo, tengo otros proyectos. De hecho, el siguiente proyecto que tengo, casi terminado ya, es un volumen, vamos a decir así, misceláneo, que mezcla un poco poemas, que yo intento ver de qué manera, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, con microrelatos, con textos más, con cuentos, ¿no? Entonces, el siguiente trabajo que tengo ya ahí casi preparado, conforma un poco todo, a ver, pero con un respeto inmenso y con pies de puntillitas, ¿no? Porque considero que la poesía es para mí el género más difícil, ¿no? No sé qué pensará, bueno, de esos pensamientos, cada uno piensa una cosa diferente, pero la poesía para mí es muy difícil, pienso que es muy difícil. Ojalá esté a la altura alguna vez, ¿no? Que salga muchas veces, sí. Espero. ¿Alguna cuestión? Bien, pues, claro, ¿alguna cosa que quieras añadir tú? No, que bueno, que yo creo que hemos hablado un poco de todo y quiero decir también que el libro tiene partes de jocosas, partes de humor, que están entreveradas, ¿no? En la historia, y equívocos de personajes, ¿no? Y bueno, también he querido meter esas notas de humor en la Y después de estos relatos sociológicos, ¿hay algo ya en la cocina? Sí, como te digo, como le estaba diciendo a Pepe, hay un próximo trabajo que ya está casi terminado, que conforma poemas, microrelatos, cuentos, y me lanzo ahí con algunos poemas que, bueno, con todo el respeto del mundo, y a ver, ya lo tengo ahí en capilla, como suele decir. Muy bien. Pues yo por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia, asistencia. Me encanta ver este salón así como está, con 10, con 12 personas, 13. La verdad que es un encanto porque produce tristeza abrir esto todos los días para enseñarlo, apagar las luces y vámonos. Sobre todo los que estamos en la casa, Mari Carmen, Alexander, Paloma que está aquí, la coordinadora de difusión, se acaba de incorporar a mí.
Nos da pena ver esto tan precioso, tan bonito y cerrado. Esto produce pánico, de verdad. Pánico escénico. Entonces ver esto aquí, pues para nosotros es una enorme satisfacción. Y para mí es un orgullo estar aquí en mi universidad, de la mano de su director de nuestro centro asociado, que tan amablemente me ha brindado la oportunidad, que para mí ha sido un orgullo, un honor. Aparte que ella es una alumna de la casa. Ya es alumna de la casa. Y ver catalogado el libro, bueno. Que una estudiante llegue aquí, tenga su libro, pues esta es tu casa. Imagínate cómo me siento yo. Todo lo termina tuya. Así que por mi parte, nada más, adelante con tus publicaciones, con tus aventuras literarias. Estoy seguro que son aventuras vitales. Aprendiendo. Como bien decía Quiñones, para escribir hay que leer mucho, hasta la saciedad, hay que leer mucho. Pues, y ahí seguimos leyendo y escribiendo. Adelante. Adelante. Gracias.